Si alguna vez sentiste que algo invisible te observaba, si alguna vez viviste una experiencia que no supiste explicar, quédate, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu forma de entender lo paranormal para siempre. Bienvenido a Verdad Filosófica. Hoy no vamos a hablar de fantasmas como espectáculo ni de misterio como entretenimiento. Vamos a mirar lo paranormal desde una pregunta mucho más profunda, ¿y si lo inexplicable no fuera un error de la realidad, sino una frontera del conocimiento humano? Desde la antigüedad, el ser humano ha sentido que el mundo visible no es todo lo que existe. Las sombras, los sueños, las intuiciones, las coincidencias extrañas han acompañado nuestra historia desde siempre, despertando temor en algunos y fascinación en otros. Pero la filosofía no pregunta primero si algo es real o falso. Pregunta qué significa. Y esa diferencia lo cambia todo, porque transforma el miedo en reflexión y la superstición en búsqueda consciente. Cuando hablamos de lo paranormal, hablamos de aquello que parece ir más allá de las leyes conocidas. Sin embargo, cada época ha tenido sus propios fenómenos imposibles que luego fueron comprendidos por la ciencia. Entonces surge una pregunta inquietante: ¿lo paranormal es algo sobrenatural, o simplemente natural aún no entendido? Filósofos como Platón ya sugerían que el mundo que percibimos es apenas una sombra de una realidad más profunda. No hablaba de fantasmas, hablaba de niveles de percepción. Tal vez lo extraño no sea lo que ocurre, sino lo limitado de nuestra visión. En la tradición espiritual judía, especialmente en textos como el Zohar, se habla de múltiples dimensiones de existencia, capas de realidad que coexisten con la nuestra. No necesariamente como espectros aterradores, sino como niveles de energía y conciencia. Lo que hoy llamamos paranormal podría ser el eco de esas dimensiones invisibles que nuestra mente racional aún no sabe integrar. Y cuando algo desafía nuestra lógica, nuestra primera reacción suele ser el miedo. Pero el miedo nace cuando sentimos que perdemos control. La filosofía nos invita a hacer lo contrario: observar, preguntar, respirar antes de concluir. Porque quizá lo inexplicable no vino a asustarnos, sino a expandirnos. Pensemos en los sueños. Durante siglos fueron considerados mensajes divinos o portales a otros mundos. Hoy sabemos que tienen bases neurológicas, pero eso no elimina su profundidad simbólica. Siguen siendo puertas al inconsciente. Carl Jung hablaba de arquetipos, imágenes universales que emergen del inconsciente colectivo. Muchas experiencias paranormales podrían ser manifestaciones simbólicas de procesos internos que no sabemos cómo interpretar. La mente humana es poderosa, y muchas veces proyecta hacia afuera lo que no logra resolver por dentro. Pero eso no significa que todo sea imaginación. Significa que la frontera entre lo interno y lo externo es más sutil de lo que creemos. En culturas antiguas, las visiones y experiencias inexplicables eran vistas como llamados a la transformación. No como anomalías, sino como iniciaciones. El misterio no era enemigo, era maestro. Tal vez el problema moderno es que queremos respuestas inmediatas. Queremos clasificar, etiquetar, descartar. Pero hay fenómenos que exigen silencio antes que juicio. Cuando alguien siente una presencia o vive una coincidencia imposible, la filosofía no se burla ni confirma sin análisis. Pregunta: ¿qué revela esto sobre la conciencia humana? ¿Qué dice sobre la naturaleza de la realidad? La física cuántica misma ha demostrado que el observador influye en lo observado. Y aunque no debemos mezclar ciencia con fantasía, sí podemos reconocer que la realidad es más compleja de lo que parecía hace un siglo. Lo paranormal, entonces, puede entenderse como el límite actual de nuestra comprensión. Y los límites no son muros definitivos, son puertas en construcción. También debemos considerar el poder de la sugestión, de la memoria, del deseo de creer. La mente puede amplificar experiencias y convertir coincidencias en señales. Pero incluso eso es fascinante, porque revela cuánto participa la conciencia en la construcción de la realidad. El misterio ha acompañado siempre a la humanidad porque necesitamos significado. Y cuando algo escapa a nuestra lógica, despierta nuestra dimensión espiritual. Quizá la verdadera pregunta no es si los fantasmas existen, sino por qué necesitamos creer en ellos.
¿Qué vacío llenan? ¿Qué esperanza sostienen? ¿Qué miedo representan? La filosofía no elimina el asombro. Lo refina. Nos enseña a convivir con la incertidumbre sin caer en paranoia ni en negación automática. Tal vez lo paranormal sea un espejo. Un recordatorio de que no lo sabemos todo. De que la arrogancia intelectual puede ser tan peligrosa como la credulidad ingenua. Entre el escepticismo absoluto y la fe ciega existe un punto de equilibrio, la apertura consciente. Allí habita la verdadera sabiduría. Cuando aceptamos que la realidad puede ser más amplia que nuestra percepción, dejamos espacio para el crecimiento interior. Y ese crecimiento transforma el miedo en curiosidad. Quizá lo más paranormal de todo no sean los espíritus, sino la propia conciencia humana, capaz de imaginar, sentir, intuir y crear realidades internas tan vívidas que parecen externas. La historia demuestra que lo desconocido siempre asustó antes de ser comprendido. El trueno fue divino antes de ser eléctrico. La enfermedad fue castigo antes de ser biología. Entonces, ¿qué estamos interpretando hoy como sobrenatural que mañana será entendido de otra manera? En verdad filosófica no buscamos alimentar supersticiones ni destruir misterios. Buscamos iluminar la pregunta. Porque preguntar es un acto de valentía. Si alguna experiencia inexplicable tocó tu vida, no la ignores ni la glorifiques. Obsérvala. Analízala. Permite que te enseñe algo sobre ti. Tal vez lo paranormal no sea una ruptura de las leyes del universo, sino una invitación a expandirlas en nuestra mente. Y ahora te dejo con esta reflexión final. Quizá lo verdaderamente inquietante no sea lo que no entendemos del mundo, sino lo poco que aún entendemos de nosotros mismos. Y si seguimos profundizando, descubrimos que lo paranormal también ha sido utilizado como lenguaje simbólico para expresar aquello que no podía decirse abiertamente. En épocas donde hablar de traumas, emociones reprimidas o crisis existenciales era imposible, las experiencias inexplicables se convertían en metáforas vivas del conflicto interior. Lo que parecía una presencia externa podía ser la manifestación de una culpa no resuelta, de un duelo inconcluso, de un miedo heredado. Y cuando lo miramos así, el fenómeno deja de ser amenaza y se transforma en mensaje. La filosofía existencial nos recuerda que el ser humano vive arrojado a un universo que no siempre comprende, y esa sensación de extrañeza ante la realidad puede sentirse, en sí misma, como algo paranormal. ¿No es acaso misterioso despertar cada día en un mundo inmenso, en un cuerpo que envejece, en una conciencia que se pregunta por su origen y su destino? Tal vez lo sobrenatural no sea una irrupción ocasional, sino la condición permanente de existir sin tener todas las respuestas. También es importante reconocer que la percepción humana es limitada y selectiva. Nuestros sentidos captan apenas una fracción del espectro total de la realidad física. No vemos todas las frecuencias de luz, no escuchamos todas las vibraciones sonoras. Si nuestros propios órganos ya filtran el mundo de forma parcial, ¿qué nos hace pensar que comprendemos la totalidad de lo que existe? Esta humildad epistemológica no confirma fantasmas, pero tampoco descarta dimensiones desconocidas. En la tradición mística judía se habla de niveles del alma, capas de conciencia que trascienden lo puramente racional. No como historias de terror, sino como estructuras profundas del ser. Desde esa mirada, ciertas experiencias extraordinarias podrían ser momentos en que esas capas internas emergen con fuerza, rompiendo la superficie cotidiana de la mente y obligándonos a mirar hacia adentro con mayor seriedad. El problema surge cuando el misterio se convierte en negocio, cuando el miedo se comercializa y la sugestión se manipula. Entonces lo paranormal deja de ser búsqueda y se vuelve espectáculo. Y en ese punto perdemos la oportunidad de usar lo inexplicable como herramienta de autoconocimiento. La filosofía nos devuelve el equilibrio, nos invita a separar la experiencia genuina de la narrativa exagerada. Hay personas que aseguran haber sentido presencias en momentos de profundo dolor. Otras hablan de coincidencias tan improbables que parecen diseñadas. La pregunta filosófica no es si debemos creerles o negarlos de inmediato, sino qué estructura de significado se activa en esos momentos. Porque el ser humano interpreta la realidad a través de marcos simbólicos, y esos marcos moldean la experiencia misma.
Quizá lo más transformador no sea probar que algo sobrenatural ocurrió, sino reconocer que la experiencia cambió a quien la vivió. Si una vivencia inexplicable despierta mayor compasión, mayor conciencia o mayor responsabilidad, entonces ha cumplido una función profunda, independientemente de su explicación final. El efecto interior importa más que la etiqueta externa. En un mundo saturado de información, el misterio cumple una función paradójica, nos obliga a detenernos. Nos confronta con lo desconocido y nos recuerda que no somos dueños absolutos de la verdad. Y esa confrontación puede ser incómoda, pero también liberadora, porque nos devuelve la capacidad de asombro que la rutina suele adormecer. Tal vez, al final, lo paranormal sea una palabra que usamos para señalar el borde del mapa. Y cada vez que llegamos a ese borde, tenemos dos opciones: retroceder por miedo o avanzar con conciencia. La filosofía elige avanzar, no para confirmar fantasías, sino para expandir comprensión. Porque en ese límite, donde termina la explicación y comienza la pregunta, es donde verdaderamente comienza la sabiduría.